Y esta semana nuevamente contaremos con la presencia de la licenciada coach Iris Cabanillas, con quien conversaremos sobre cómo podemos ser mejores padres. Acompáñenme en esta entrevista. Estamos en esta oportunidad con la licenciada coach Iris Cabanillas, con quien compartiremos sobre la necesidad de las escuelas de padres y su experiencia que tiene ella en este tipo de eventos. Iris, en dos programas anteriores hemos abordado el tema del bullying, hemos abordado también el tema de los padres ausentes en la vida y en el desarrollo de los niños, asimismo como el tema de la incursión de niños y jóvenes en actividad delincuencial. En uno de los reportajes, el presidente de la Asociación de APAFASE del Perú exigía, pedía, imploraba la necesidad de que exista una norma que obligue la implementación de las escuelas de padres. Tú, a través del coach que desarrollas este tipo de escuela de padres, de cursos para ser mejor padres. ¿Qué nos puedes comentar de esta experiencia? Bueno, primero decirte de que de verdad en la educación ya ha dado pasos bastante grandes respecto a la educación para los niños. O sea, entender que el niño es un ser que participa del proceso de enseñanza-aprendizaje, que no es un pomo vacío que yo lleno, sino más bien es un ser que él también aporta al proceso de enseñanza-aprendizaje. Creo que es el kit que yo tomaría para la escuela de padres. O sea, el padre también tiene un conjunto de información, tiene una experiencia, tiene una vivencia como padre que tiene que aportar a la escuela de padres. O sea, las escuelas de padres, más allá de ser charlas, donde alguien te dice lo que debes de ser. Exacto, exacto, ¿no? O sea, y que al final de repente te dan un conjunto de ideas que tú tienes que seguir y pautas para seguir, pero que te dejan una sensación más de culpabilidad que de verdad de deseos de hacer las cosas mejor. Porque si alguien me dice cómo tengo que conducirme y no lo hago, definitivamente siento esta sensación de culpa propia que no me hace vivir bien y tampoco me da el deseo de ir a la siguiente charla porque me van a tomar el examen y yo conscientemente o inconscientemente sé que no he cumplido con adecuar mi conducta a las reglas que me las han establecido. Entonces, ¿cómo se debieran establecer o programar o integrar este tipo de cursos o cursillos o talleres? Creo que una buena base es de que, para empezar, tengan una experiencia de paternidad el que da los talleres, que podría no ser necesariamente un papá biológico, pero sí una experiencia de paternidad. Porque no se trata de que yo voy como profesora a darle clase a los papás. Más bien es, yo voy como ser que tengo un proceso de paternidad a compartir con todos y a volcar toda esa experiencia de ellos con herramientas claras. Yo trabajo en el Centro Catequético Salesiano y allí nos vino en un momento unos programas que son los programas de los Queen, que son un par de esposos irlandeses. Y Ennio Leonardi hizo la traducción de los programas. Entonces, esos programas tienen un proceso bien meticuloso y sistematizado de cómo tú pasas de una herramienta a otra para llegar de verdad a conectarte con tu hijo. Y la primera sesión, simplemente, yo voy a la primera sesión porque me parece interesante compartirles que en la primera sesión lo primero que tomas conciencia es que tu proceso de ser papá no se inició cuando nació tu hijo. Tu proceso de ser papá se inició cuando tú fuiste hijo. Entonces, ¿cómo funciona esta dinámica? ¿Soy papá repitiendo lo que experimenté siendo hijo? Así es, o haciendo todo lo contrario. O repito, así es. O trato de negarlo haciendo lo contrario. Así es. Entonces hay una necesidad de que el papá reconozca en sí esos patrones que está repitiendo y se consulte a sí mismo y diga,
¿vale la pena seguir con estos patrones? ¿Son efectivos para mí? O tal vez ya no, y ya no los necesito, y más bien es esto que me está impidiendo conectarme con mi hijo. ¿Eso qué te genera? ¿Libertad? Claro, te genera, yo pienso que es libertad y sanación, ¿no? Porque te permite comprender tu propio proceso y tu propio fenómeno de construcción personal. Y aceptación, ¿no? Una aceptación. Iris, nos tenemos que ir a una pequeña pausa y quisiera que al retornar, luego de la pausa, nos puedas compartir tal vez de una manera mucho más concreta algunas experiencias de estos cursos para mejores padres que desarrolla en el Centro Catequético Salesiano. Regresamos en breves momentos con Iris Cabanillas. Y regresamos con Iris Cabanillas, a quienes aprovecharemos también de hacerles algunas consultas personales como padre de 2 niños que a veces me sacan de quicio. Iris, coméntanos, por favor, algunos ejemplos concretos de cómo se establece esta relación con nuestros hijos y cómo pudiéramos manejarlos o cuando menos entender el por qué se comportan de unas maneras que realmente nos dejan, pero sumamente preocupados. Claro. Yo te he contado que tengo una escuela, un nido, ¿verdad? Tengo un nido que tiene el enfoque Montessori y allí yo tengo una cantidad increíble de ejemplos y te pongo varios. Hay un papá que está a 1 cuadra del nido, sin embargo da la vuelta de 3 cuadras cargando a su hijo y cuando tú le preguntas por qué hace esa vuelta y no viene de frente si está a 1 cuadra, él te dice, es que él no quiere. Pero el papá es grande, 1,80, el hijito es pequeño, solo tiene 3 años. Y él lo maneja. Él lo podría cargar, pero no lo puede cargar. Entonces, hay algo allí que ha conectado el papá. Probablemente él de niño necesitó este afecto de papá o necesitó esta interés, mira, yo te hago caso. Esta tensión. Y lo está reflejando. O no se siente capaz de poner los límites. O no quiere que el hijo deje de quererlo, piensa inconscientemente, porque es totalmente inconsciente, como que el hijo va a dejar de quererlo si él le dice, no, lo siento hijito, yo me tengo que ir a trabajar y yo camino solo 1 cuadra. Mis hijos casi todas las noches se vienen a la cama. Los acostamos en sus cuartos, pero en determinado momento agarran y se meten al medio. Y no sabemos, porque nos da pena, de cómo devolverlos. Es muy difícil descansar en esas condiciones. ¿Qué es lo que puede estar pasando en mi caso? Yo te haría una pregunta. Cuando dices me da pena, ¿en qué piensas? Me da pena a mis hijos, lo que puedan sentir, lo que les pueda... Sí, lo que puedan sentir fundamentalmente, ¿no? El abandono que pudieran sentir. Porque de alguna manera tal vez tú has conectado o digamos, tienes la creencia de que si le dices a alguien, yo en este momento no puedo estar para ti, estoy siempre, pero en este momento no puedo, la persona va a percibir que tú ya no la quieres o tú vas a entender que él va a dejar de quererte. Entonces, ¿el problema es mío? Yo no uso mucho las palabras, el término problema, trato de eliminarlo un poco porque en realidad creo que estamos ambos, papás e hijos, en el proceso de aprender. Entonces, cambiando el término, no es que sea un problema, en todo caso, ¿el esquema es mío? Mira, ahí hay varias cosas. Primero, tendrías que sentarte con ellos en un momento que no sea en la noche, sino en la mañana, y compartir con ellos cómo te sientes tú, lo incómodo que es para ti dormir todos juntos. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué edad tienen tus hijos? Mis hijos tienen 3 y 6 años. Okay, tienen una edad con la que uno puede dialogar. Porque si tú los tratas a ellos como seres pensantes, seres que son capaces de dialogar, tú les podrías comunicar esto y ponerse de acuerdo y poner un límite claro. ¿Qué pasa si ustedes vienen? ¿Qué vamos a hacer? Luego sigue la coherencia del papá.
para que si hemos establecido un límite lo tengamos que hacer, porque así lo hemos establecido. Claro, podría ser que llore y diga, pero tú me dijiste, pero tú eres malo, o yo te odio. Está expresando un sentimiento, está expresando que está molesto, que no le gusta lo que le estás haciendo. ¿Y nos odian realmente? Porque los padres tenemos un pánico a que tu hijo sienta realmente aquello que expresa. Yo considero que todos son emociones, ¿no? Son emociones que gracias a Dios las podemos expresar. Y si como papás les damos permiso para que las expresen, es bueno. Después, por supuesto, hay que sentarse y hacerle las preguntas, conversar con ellos, decirles, ¿me odias? ¿Cuándo me odias? ¿En qué momento? ¿Cuándo te parezco yo malo? Porque hay que escucharlos. Pero cuando tú has terminado de escuchar a una persona, luego puedes darle tu punto de vista. Y ella va a estar mucho más decidida y mucho más abierta a escucharte. Entonces allí sí puedes tú decirle, mira, fíjate que cuando yo te pongo un límite, cuando yo te digo que no, aunque a ti te parezca que es malo, yo te estoy amando mucho. Te estoy amando mucho. Y justamente por amor es que te estoy diciendo que no. ¿En qué momento tú tienes que establecer y en qué forma una reacción cuando tienes un berrinche casi insoportable de un niño? Depende de donde sea, ¿no? Porque si es dentro de un ambiente seguro, el niño puede decidir tener el berrinche y tú estar cerca y dejarlo tranquilo. Si estás en un lugar público y tú piensas que eso va a ser inseguro para él, tienes que tomarlo en tus brazos y llevarlo de allí, porque es un lugar público. Imagínate que ha venido tu suegra, con lo mucho que yo quiero la mía, pero... Y yo también. Ha venido tu suegra y o ha venido alguien que es importante para ti y todos te comienzan a criticar porque él está haciendo un berrinche. Entonces depende mucho de la circunstancia. Yo creo que darle permiso para que él llore, si no está afectando a nadie, es después más bien buscar el momento para decirle, a ver, cuéntame ahora que ya estás calmado. Llorabas mucho. ¿Qué querías decir? O sea, siempre hay que enfrentar el fuego con fuego, el berrinche o esta reacción con una reacción autoritaria. O sea, ¿es bueno, es malo ser permisivo, ser indiferente? ¿Qué es lo adecuado? ¿O cada uno debe tomar una u otra decisión dependiendo del contexto y luego tratarlo con mayor calma en otro momento? Creo que los que más conocemos a nuestros hijos somos nosotros, sus propios papás. Y cada uno sabrá qué acción tomar, pero tomarla sin impulsividad, sin perder el control de los hechos. Es que para eso están los talleres, o sea, los talleres tienen una secuencia, y yo te lo digo rápido. La primera parte es hacernos conscientes por qué están reaccionando así los chicos, y cómo esto en nosotros nos genera un recuerdo de atrás. Pero la segunda parte es cuánto estás fijándote en todo lo negativo, y estás tanto dándole lo negativo que ellos se fijan en eso y siguen respondiendo de la misma manera. Y se refuerza lo negativo. Exacto, y se refuerza. Pero la siguiente parte es cómo es que yo hablo para que me escuchen. ¿Qué tengo que decir? Porque en una relación interpersonal de papá e hijo, las generalidades no van. Va el poder hablar de corazón a corazón. Y luego está ahí cómo escucho. O sea, cuánto permiso le doy para que él de verdad diga lo que siente, aunque lo que diga no me guste. Pero le doy permiso para que lo diga, porque está en proceso de volverse un ser pensante. Y luego está la autodisciplina, que es ponerle límites claros, permitirle que elija, ¿entiendes? Y las reuniones familiares. Es un conjunto sistematizado de herramientas con las que vamos a trabajar y que después de un proceso de 8 semanas, porque nos reunimos una vez a la semana, es que tú vas dándote cuenta, mira, esto va funcionando. Y que realmente va a lograr una mejor relación entre padres e hijos.
Iris, muy agradecido por tu visita nuevamente. Gracias a ti por invitar. Y quisiéramos unas breves palabras tuyas hacia los papás para que los invites a participar en los talleres para ser cada vez mejores padres y tener mejores sociedades. Bueno, decirles de que yo como mamá, de verdad, sigo trabajando. Tengo hijos de 23, de 22 y de 20 años. Sin embargo, siguen siendo para mí un reto. Y esto es un crecimiento permanente, es de siempre. Entonces, las herramientas existen, la posibilidad de reunirnos como padres y trabajar juntos existe. Así es. Iris, te agradezco infinitamente tu presencia. Gracias. Estamos participando en el taller. Queremos ser mejores padres, queremos tener una mejor relación con nuestros hijos y te invitamos en las próximas semanas a compartir algunos avances de estos talleres y ejemplos concretos y testimonios que nos permitan identificar que los talleres para padres no son un sacrificio, no tienen por qué ser algo donde se pierde el tiempo, sino donde más bien lo aprovechamos de la mejor manera para quienes más queremos, nuestros hijos.